Desde los tiempos antiguos, cuando las personas mencionaban a los vampiros, inmediatamente pensaban en un monstruo que vestía una capa con cuello alto todo el día, actuaba por la noche y succionaba sangre humana. Sin embargo, nuestro protagonista no era de esa forma, pues él era un verdadero otaku llamado Stas Charlie Blood. Él no consumía ni succionaba sangre humana, sino que estaba fascinado por las cosas creadas por los humanos, especialmente por los productos provenientes de Japón. La razón para no beber sangre era simple, ya que succionar sangre humana era algo de los viejos tiempos que a él no le gustaba. Además, la luz del sol en el mundo humano ahora era muy fuerte y viajar allí también costaba bastante dinero. Él era un hombre ocupado en el mundo de los demonios, quizá un trabajador de restaurante o algo similar, pero en realidad era el jefe de un territorio donde lideraba una gran banda. Justo después de terminar de hablar, sus subordinados llamaron de Noetesiapo e inmediato a Stas. Él pensó que llamaban para informar que habían comprado el disco que pidió, pero resultó que tenían algo mucho más interesante, que era una chica humana. Parecía que ella había vagado accidentalmente hasta aquí y los subordinados no sabían cómo tratarla, así que informaron para entregarla. Al escuchar las palabras sobre una chica humana, el joven se congeló. Después de un tiempo volvió a sus sentidos y ordenó rápidamente a sus hombres que trajeran a la chica directamente a su habitación. En ese momento Stas estaba muy preocupado y nervioso porque era la primera vez que conocía a una joven humana. Además, ella era japonesa, por lo que entró en pánico sin saber qué vestir para conocerla. Incluso sacó anime y música para presumir ante ella. La pila de ropa también era un dolor de cabeza para él, mientras la chica era llevada por el elevador rodeada de subordinados ansiosos. Stas buscaba ropa como si se preparara para una cita y aún no terminaba cuando sus hombres ya habían traído la mercancía al lugar. Al ver a la joven, el joven inmediatamente pateó a su subordinado fuera de la habitación, pues la hermandad solo llegaba hasta cierto punto. Ahora solo había 2 personas en la habitación, pero el corazón de Stas todavía latía con fuerza. Afuera, los subordinados discutían preguntando si Stas planeaba tomar todo para él mismo, ya que ese día el jefe parecía diferente a lo habitual y se veía muy emocionado. Mientras discutían, de repente un invasor apareció en el vecindario. Algunos subordinados salieron y preguntaron quién le permitió abrir allí, pero ese tipo dijo astutamente que no lo sabía y quería ver al jefe para pedir permiso. Cuando supo que el jefe estaba ocupado, cambió de actitud usando la violencia para llamar a Stas. Mientras tanto, el joven charlaba con la chica preguntando principalmente sobre juegos, pero sus subordinados pedían ayuda. El joven dijo enojado algunas palabras y fingió que se perdió la señal para colgar. Después continuó la conversación, pero la chica recordó a Stas que debería preocuparse más por sus camaradas. Sus palabras gentiles junto con sus ojos brillantes hicieron que el corazón de Stas entrara en confusión, despertando su instinto de vampiro. Stas se dio cuenta de que se había enamorado y juró protegerla hasta el final, prometiendo que nunca mordería su cuello blanco y suave. Debido al amor, haría cualquier cosa que ella pidiera, así que finalmente se levantó para salvar a sus subordinados. Mientras Stas saltaba por la ventana, detrás de él había un árbol extraño intentando subir a su habitación. Al ver llegar a Stas, aquel tipo se emocionó y lo provocó atacando implacablemente, pero Stas no le dio importancia y se acercó. Con un ligero movimiento de su mano, destruyó la masa de tentáculos de Vid. Luego, con un simple golpe al corazón, Stas terminó con quien se atrevió a causar problemas en su territorio. Después, regresó a la habitación con su subordinado cercano, pero al abrir la puerta, una vista impactante lo dejó con la boca abierta. Un árbol deformado de aquel tipo se retorcía en su habitación y escupió un esqueleto. Stas furioso se lanzó hacia adelante y destrozó el árbol, pero lo único que obtuvo fue la ropa cubierta de lodo de la chica. Él lamentó que antes de poder hacer algo ella ya fuera reducida a huesos, pero entonces su subordinado señaló hacia la cama. Esa chica todavía estaba allí, pero se encontraba desvestida. Ambos dudaron y él se preguntó si se trataba de alguien más o si quizás el árbol solo había masticado su ropa. En ese momento Stas se acercó a la joven y dijo que ya no sentía deseo por ella. El subordinado se dio cuenta de que la joven frente a ellos había muerto y se convirtió en un fantasma. Al mirar el cráneo, la tristeza surgió en su corazón y Stas tomó la firme decisión de que la resucitaría sin importar lo que costara. Resultó que el joven no estaba pensando en
ningún método, sino que solo estaba sentado leyendo manga. Al principio estaba muy interesado en la chica, pero ahora la ignoraba completamente e incluso estaba irritado con ella. Stas todavía no sabía su nombre, así que preguntó. El nombre de la chica era Fuyumi Yanagi, y ella no podía creer que Stas realmente intentara salvarla, por lo que preguntó de nuevo para estar segura. La respuesta que obtuvo fue que el joven confiaría en el manga para salvarla, así que Fuyumi no tuvo más opción que buscar su propio camino. De repente recordó algo sobre cómo llegar aquí y guió a Stas por el sendero. Al llegar, Stas se asombró al ver que era la forma más alta de magia espacial. Era la primera vez que veía algo así y Fuyumi intentó entrar sola, pero Stas la detuvo, pues no pensaba regresar con las manos vacías. Decidió ir con ella, aunque la razón principal seguían siendo los juegos y la música del mundo humano. Antes de partir, llevó a Fuyumi a un café. La dueña era una chica de 3 ojos llamada Sati, y su bestia era igual. Stas quería pedirle que comprobara si Fuyumi podía regresar al mundo humano. Ella y la bestia se combinaron usando clarividencia y emitiendo una luz deslumbrante. Después de verificar, se confirmó que Fuyumi podía ir al mundo humano, pero no debía quedarse demasiado tiempo. Cuando supieron que Stas también iría, todos entraron en pánico, pues si se iba todo sería un caos sin nadie que cuidara el territorio. Por suerte, Deku trajo a un nuevo recluta que podía transformarse en él, así que el asunto se resolvió y todos celebraron una fiesta de despedida para Stas antes de su partida. Al día siguiente, ambos estaban preparados para ir al mundo humano, pero Stas estaba tan emocionado que olvidó el propósito principal. Después de cruzar la puerta, llegaron a la habitación de Fuyumi. Stas estaba algo decepcionado porque al ver que era tan simple, pensó que ella estaba prisionera. Tras preguntar sobre su vida diaria, decidió ir a su escuela para ver la situación. Mientras bajaban las escaleras, encontraron al padre de Fuyumi, quien cuestionó dónde estuvo ella ayer. Él preguntó quién era el chico que trajo a casa y por qué no fue a la escuela. Fuyumi estaba desconcertada sin saber qué responder, así que Stas roció algo directamente en la cara de su padre. Esto hizo que él cambiara completamente su actitud y fuera a trabajar de inmediato. Resultó que el fármaco era una sustancia secreta de Stas, que podía controlar humanos pero no tenía efecto en demonios. Después, ambos salieron para ir a la escuela, y Stas recordó que al ser un demonio debía tener cuidado para no llamar la atención. Pero los ojos del joven se iluminaron con todo lo que veía y sacó una cámara tomando fotos por todas partes. Fuyumi le advirtió que eso podría exponerlo, y Stas sacó de nuevo el aerosol para rociar los lugares donde causó desorden. Mientras tanto, en el mundo demoníaco, el nuevo subordinado intentaba imitar a Stas para hacerse pasar por él de manera convincente. Fuyumi estaba ahora sentada en clase y su vida parecía normal, pero al hablar se dio cuenta de que los recuerdos de todos parecían mezclados. Eso la hizo sentir distante de todos, por lo que lloró y le contó a Stas. Él la consoló diciendo que gracias al aerosol todo estaba bajo control, pues de lo contrario, ella tendría que decirles a todos que murió y ahora era un fantasma. Fuyumi pidió a Stas que restaurara a todos a la normalidad, porque si seguía así, preferiría desaparecer. Stas habló como si estuviera de acuerdo con que ella desapareciera y le dijo que mirara su propio cuerpo. En ese momento, Fuyumi notó que sus piernas y brazos habían desaparecido. Esto era normal para los demonios de bajo nivel en el mundo humano. Aunque Sati dijo que estaba bien, también advirtió que no debía quedarse mucho tiempo. Stas pretendió irse dejando que Fuyumi cumpliera su deseo de desaparecer, pero ahora ella le suplicó. Ella pidió perdón porque habló erróneamente antes. Al ver eso, Stas mordió su propio dedo dejando que sangrara y se lo dio para que lo lamiera. La escena donde ella recibió su fluido fue algo extraña. Gracias a la magia y a la vitalidad de Stas, ella recuperó sus extremidades. Por lo tanto, desde ahora hasta que fuera resucitada, él sería su fuente de energía. Después, Stas se fue dejando a Fuyumi sola para recuperarse. Mientras caminaba, pensó en sus propias palabras y decidió que si lograba salvarla, la dejaría completamente seca. La convertiría en una momia, aunque eso solo fuera un pensamiento. ¿Quién sabía si realmente lo haría? Pues aunque este lugar estaba lleno de humanos, no sentía la misma agitación que cuando conoció a Fuyumi. Quizás ella tenía algo especial para Stas, así que debía hallar la forma de resucitarla. Cuando Fuyumi recuperó la claridad, Stas intentó llevarla
llevara de regreso al mundo de los demonios. Al volver a la habitación de Fuyumi, ambos se sorprendieron al ver a una chica saltando en la cama. Resultó que su nombre era Belle Hydra, la dueña de la puerta y la usuaria de magia espacial más alta. Stas asumió que ella colocó la puerta deliberadamente para atraerlo y apoderarse de su territorio, pero en realidad Belle Hydra no tenía tal intención, pues solo quería viajar para explorar y buscar tesoros. Ahora ella estaba allí para exigir dinero a Stas porque él pasó por la puerta sin permiso. La tarifa por una persona era de 30,000 yenes y por 2 personas 60,000. Al escuchar eso, Stas lo encontró excesivo y quiso escapar. Ella amenazó con vender la información de que él no estaba en su territorio a otros jefes para que lo invadieran. Al ver que Stas iba a atacar Belle Hydra, lo transportó directamente a la calle. Luego aprovechó para asustar a Fuyumi, y aunque una persona común correría por miedo, Fuyumi estaba tan asustada que solo se quedó temblando. En cuanto a Stas, él caminaba buscando el camino a casa cuando Belle Hydra apareció para molestarlo. Él lanzó golpes hacia los marcos de las puertas donde ella aparecía, pero con sus poderes espaciales, ella seguía apareciendo y desapareciendo sin recibir daño. De repente, Belle Hydra apareció detrás de él con un arma y Fuyumi fue tomada como rehén. Ella le ordenó ir al sótano de una casa para traer algo. Fuyumi se quedó escuchando un secreto que solo las chicas conocían mientras Stas bajó y se sorprendió de que en el mundo humano hubiera un lugar de demonios. El dueño de la tienda lo dejó entrar a una habitación. La historia que Belle Hydra quería contar a Fuyumi era que no podía dejar la puerta en cualquier sitio porque había sido robada y traída aquí. Por eso no podía guardarla, y si encontraba al responsable, le daría una lección convirtiéndolo en su esclavo. El dueño de la tienda mostró ropa interior a Stas y mientras estaba distraído lo golpeó desafiándolo a pelear. Stas también reconoció a este sujeto y vio que el hombre se lanzó a atacar de nuevo, pero ahora su cuerpo parecía inmovilizado. Con un golpe suave, Stas lo envió volando y lo dejó en el suelo. Después llevó la prenda de regreso a Belle Hydra, pero ella apareció diciendo que no la necesitaba. Resultó que lo que quería era alguien con gran poder, pues todo el tiempo lo estuvo probando. Ahora Belle Hydra parecía cercana a Fuyumi, y cuando supo que Stas buscaba resucitarla, dijo que había un libro sobre eso llamado el Libro de la Resurrección. Sin embargo, ella ya lo había vendido a alguien que no recordaba, pero sabía que el lugar de la venta fue en el mundo demoníaco occidental. Allí, el líder era un hombre lobo que junto a sus hombres siempre seguía un principio. Cuando las palabras eran impotentes, la violencia prevalecía. Stas contaba a todos el camino, pero a los otros 3 no parecía importarles. Belle Hydra dijo que Stas era amigo del Pum Tixiesto, hombre lobo, así que pedir ayuda sería fácil. Pero eso fue hace mucho tiempo y ahora ambos eran jefes de territorios diferentes, lo cual era problemático. Stas planeó usar a Belle Hydra para llegar allí, pero ella se negó. Enojado intentó golpearla, pero Belle Hydra usó su poder para contrarrestar el golpe y lo envió de vuelta al mundo demoníaco. Ser un jefe y sufrir tal humillación enfureció a Stas. Decidió liderar personalmente a sus hombres al mundo occidental y la tarea de Deku fue llamar a un transporte. Resultó que los transportes allí eran carros tirados por 2 monstruos que corrían extremadamente rápido, pero contaban el dinero muy lento. Después de que todo se arregló, todos subieron. Fuyumi no estaba acostumbrada y tenía náuseas, por lo que la bestia de 3 ojos temía terminar cubierta por su malestar. Stas le ordenó usar sus ojos para ver el camino y evitar territorios ajenos. La criatura se negó, así que él la amenazó con dejarla bañarse en el honest malestar de la joven. Al ver eso, se asustó y finalmente usó su visión. De repente notó que alguien caminaba adelante y el carro iba a chocar con él. Coincidentemente era Wolf, el jefe del reino occidental junto a sus subordinados. Su grupo también planeaba tomar un transporte, pero al ver el carro hacia ellos, sin detenerse, el jefe se lanzó y partió el vehículo a la mitad. Por suerte, Stas logró cargar a todos y saltar a tiempo. Después, los 2 jefes apretaron sus puños y cargaron el uno contra el otro. Parecía que se saludarían con golpes, pero inesperadamente fue un apretón de manos sincero. Los subordinados estaban asombrados, ya que nunca vieron a su jefe tan alegre. Sin perder tiempo, Stas mencionó lo que necesitaba, que era encontrar el libro. Pero Wolf no trabajaría gratis, así que Stas decidió seguir la vieja costumbre. Los 2 competirían entre sí, y si Stas ganaba el lobo, debía ayudarlo a buscar el libro. Pero si Wolf ganaba
ganaba entonces, Stas le entregaría a Fuyumi. Al ver eso, el lobo se acercó a Fuyumi para revisarla. Aunque ella no era su tipo, dijo que si se la daban, solo un tonto se negaría. Lo que parecía una competencia seria resultó ser boliche. En ese juego, Stas confiaba en que ganaría, pues su clan se especializaba en magia de largo alcance. Podía controlar fácilmente la bola para derribar todo, mientras que el clan de Wolf, con magia de mejora física, estaría en desventaja. Pero el cálculo de un vampiro no pudo vencer al destino, y Wolf invitó a Stas a pelear en boxeo. Parecía un combate injusto contra Stas, pero por Fuyumi, él no perdería. En el ring, el lobo esperaba sin ver a Stas, pues en su lugar apareció Fuyumi en traje de baño con la tarea de sostener el cartel. Al verla, Wolf tuvo un sangrado nasal exactamente como cuando el mejor amigo de Stas se emocionaba con una mirada. Wolf encontró a Fuyumi tan linda como un conejo pequeño, lo que le dio determinación para ganar. Tan pronto como empezó el combate, los dos cargaron con golpes feroces, pero la fuerza física era la ventaja de Wolf, así que tras poco tiempo aterrizó un golpe de gracia sobre Stas. Afortunadamente, Stas se levantó en el último segundo gracias a la regeneración de vampiro. Al ver eso, Wolf intentó golpearlo hasta que no pudiera recuperarse más y se lanzó con ataques continuos. Los compañeros de Stas temían que se quedara sin magia y muriera en el ring, pero ocurrió algo inesperado y tras una serie de golpes, Wolf flaqueó de repente en el golpe final. Parecía que iba a colapsar y se dio cuenta de que había un colmillo de vampiro incrustado en su hombro. Resultó que desde el principio Stas lo había mordido una vez y ese colmillo drenaba su poder mágico. Cuanto más atacaba Wolf, más magia perdía, lo que significaba que el daño que Stas recibió fue en realidad nulo. Mientras Wolf se agotaba gradualmente, Stas aprovechó la oportunidad y se lanzó con un golpe decisivo que derribó al lobo. Ese movimiento sorprendió a todos tanto que incluso el árbitro olvidó contar. Afortunadamente, Wolf logró resistir y sacó su carta del triunfo, transformándose en su forma lobuna para pelear en serio. Antes de mostrar los puños reales, usó su boca primero. La habilidad de Wolf para hablar basura enfureció a Stas al punto de casi usar su técnica definitiva de aplastar corazones. Pero Wolf siguió hablando y Stas se enojó más hasta que Fuyumi se acercó y le dio una bofetada para que despertara. De lo contrario, un verdadero jefe habría sido eliminado. Ella les dijo que al ser amigos no debían pelear por ella y se cubrió el rostro llorando. En ese momento crucial, Bel Hydra apareció abriendo una puerta espacial y transportó a todos a otro lugar para hablar mejor. En otro sitio, Stas y Wolf comprendieron que la persona detrás de todo era Bel Hydra. Ella fue quien dijo que el libro estaba allí y también quien cambió el boliche por el boxeo. Después apareció y entregó el libro a Stas. Resultó que ella lo tuvo todo el tiempo y le mintió. Todos lo abrieron para estudiar, pero tras unos segundos se quejaron de que no entendían nada. Bel Hydra también intentó leerlo, pero el contenido era un caos sin sentido. La bestia de tres ojos supuso que el libro estaba escrito en código y la tarea era hallar palabras clave o encontrar a alguien que lo decodificara. El solucionador más rápido sería el autor, pero cuando Stas vio el nombre se congeló. Resultó que el autor era el hermano mayor de Stas llamado Brasdi Blood. Él era un demonio noble que vivía en la tierra superior llamada Acrópolis. Todos se sintieron aliviados al saber que era alguien conocido, pero mencionar a su hermano hizo que Stas temblara. Reunirse con su hermano sería algo que solo Stas podría manejar. Aquel lugar estaba reservado solo para demonios nobles y de clase alta, pues los demonios comunes no tenían permitido entrar. Stas dudó y no quiso ir, por lo que Wolf se irritó ante la determinación a medias de su amigo. Hace un momento estaba lleno de valentía e incluso casi mata a su amigo por una chica, pero ahora temblaba de miedo ante su hermano inútil. Al escuchar esto, Stas aceptó a regañadientes que iría allí. En ese momento fue el turno de Bel Hydra de negarse a llevarlo, pero Wolf le gritó haciéndola aceptar. Los subordinados y Fuyumi se congelaron de asombro porque este tipo era demasiado genial. Bel Hydra apenas comenzó a crear el portal cuando Wolf pateó a su amigo enviándolo directamente adentro. Desafortunadamente, el lugar donde terminó Stas fue la propia habitación de Bel Hydra. Después de que esos dos se fueron, Wolf y sus subordinados fueron a comprar comida y ropa para Fuyumi. Mientras tanto, Stas terminó de bañarse en la habitación de Bel Hydra y luego fue el turno de ella para bañarse. Stas sintió algo extraño, como si Bel Hydra tuviera algún plan contra él. Por el lado de Wolf, la bestia de tres ojos se preguntó por qué Wolf dejó Acrópolis si también pertenecía a todos los demonios
demonios de clase alta. En realidad, él era un mestizo, producto de un hombre lobo y un demonio extraño, por lo cual fue expulsado. Al escuchar eso, la bestia inventó una historia sobre un mestizo abandonado que buscaba conquistar territorios. Él quería ser un demonio de clase alta para que sus padres lo aceptaran. Fuyumi, al escuchar la historia fabricada, se conmovió y prometió apoyar a Wolf de todo corazón. En el lado de Stas, después de que Belle Hydra terminó de bañarse, se vistió de forma reveladora y sedujo a Stas. Al ver eso, él entró en pánico y retrocedió para mantener distancia, pidiéndole que dijera la verdad sobre lo que quería. Belle Hydra habló con honestidad y dijo que sentía un gran poder dentro de él que estaba reprimido y quería verlo, pero desafortunadamente ese poder había sido sellado por su hermano mayor. Mencionar a su hermano trajo de vuelta sus aterradoras experiencias de la infancia que dejaron a Stas aturdido. Belle Hydra lo llamó repetidamente hasta que volvió en sí y le preguntó por qué su magia fue sellada. Él dijo que su hermano intentó matarlo para tomar ese poder y cada tipo de experimento extraño que su hermano concebía lo probaba en Stas. Hasta que un día declaró que el experimento fue exitoso y le disparó en el corazón para restringir su fuerza. Esa bala solo podía ser removida por Brass D. Blood. Mientras hablaban, vio a Belle Hydra pidiendo comida por teléfono, lo que hizo que los ojos de Stas brillaran con sorpresa y pidió prestado el aparato para jugar. Belle Hydra se dio cuenta de que Stas era un tonto anticuado y que quizás quien robó su magia no fue él. Aunque tenía gran poder, si no podía usarlo, entonces no era peligroso, pero aún así, ella realmente quería ver esa fuerza. Quería explorarlo porque era una verdadera buscadora de tesoros. Después, en la cena, ella amplió los horizontes de Stas, permitiéndole probar sushi. La primera vez que lo probó estaba un poco desconcertado y Stas incluso pensó que se movería en una cinta transportadora. Tras comer una pieza, juzgó a Belle Hydra como una buena persona, evaluando demasiado rápido solo por la comida. En el lado de Wolf también estaban comiendo, pero Fuyumi estaba tan preocupada que masticó el mantel. De repente, ella colapsó para dormir, así que Wolf tuvo que llevarla a la cama. Sintió algo extraño en su espalda, y entonces la bestia de 3 ojos entró en pánico al ver que las piernas de Fuyumi desaparecían gradualmente. Al día siguiente, Belle Hydra llevó a Stas al castillo, pero todavía estaba muy lejos. Solo después de verlo partir, se sintió tranquila para desvanecerse. Luego, Stas se movió sigilosamente, ya que sería terrible si era descubierto por su hermano y otra persona. Justo cuando dijo eso, un hacha voló desde algún lugar y resultó ser su hermana menor, llamada Listy Blood. Mientras tanto, Wolf corría cargando a Fuyumi en su espalda buscando a alguien que la tratara. Había una persona que conocía muy bien el cuerpo de los demonios, aunque no fuera muy confiable. Él era un loco en el campo de la ciencia demoníaca llamado Frankenstein, quien era realmente demente. Mientras trataba a un perdedor, se quejaba y luego le entregó un artefacto explosivo como un boleto de vacaciones permanentes. En el lado de Stas, él luchaba contra los ataques de hacha de su hermana menor, sin saber por qué lo odiaba tanto. Ella se negaba a reconocerlo como su hermano, porque Stas se atrevió a insultar a su hermano mayor, a quien ella admiraba mucho. Ella había esperado mucho tiempo este día para usar su hacha y condenarlo apropiadamente. Tras decir eso, balanceó el hacha creando una matriz mágica que invocó un puño gigante. Esto golpeó a Stas enviándolo directamente a una de las peores prisiones, llamada la caja de juguetes de Listy Blood. Ir a ver a su hermano para preguntar sobre la magia de resurrección y recuperar la bala ahora parecía casi imposible para Stas. En ese momento, Wolf ya había logrado llevar a Fuyumi con Frankenstein para un examen, mientras Stas intentaba desesperadamente romper el grillete, pero no se doblaba ni se rompía, así que el botón en la pared llamó su atención. Los prisioneros de alrededor lo instaron a presionarlo y tan pronto como lo hizo, estallaron en risas alegres. La pared detrás de la celda se abrió lentamente, revelando la arena donde los prisioneros desafiaban a los gladiadores. Aquellos gladiadores eran extremadamente formidables y lo suficientemente fuertes como para que incluso un jefe como Stas fuera golpeado sin aterrizar un solo golpe. Después de la pelea, llevaron su cuerpo de regreso y lo arrojaron a la celda nuevamente. A este ritmo, probablemente moriría aquí antes de lograr resucitar a Fuyumi. En cuanto a ella, Frankenstein la examinaba a fondo y dijo que dentro de su cuerpo existía el poder de otro tipo de demonio además del propio, específicamente el de los vampiros, y se preguntó si Stas ya la había devorado.
dorado. Wolf y la bestia de 3 ojos estaban confundidos, sin saber si el cuerpo de la joven era masculino o femenino. Pero en realidad, ella simplemente llevaba la magia de vampiro dentro de sí misma. Normalmente, cada tipo de demonio absorbía energía del mundo demoníaco y generaba su propio tipo de poder único. Pero en el caso de Fuyumi, ella tenía 2 fuentes de poder dentro que se mezclaron, causando que sus piernas desaparecieran. En pocas palabras, era una sobrecarga, porque para un cuerpo de demonio normal, el poder de los vampiros era demasiado grande. Pero una cosa extraña era que Fuyumi realmente podía absorber ese poder, y si se manejaba correctamente, incluso podría manipularlo ella misma. Volviendo con Stas, él seguía desafiando a los gladiadores zombies mientras Listy Blood bebía su té tranquilamente hasta que apareció su hermano mayor. Brasdy Blood se dio cuenta de que su hermana ocultaba algo y al preguntar, supo que había un intruso, pero en lugar de matarlo, ella lo lanzó a prisión, lo cual desconcertó a Brasdy Blood, quien siguió presionándola. De repente, uno de los zombies entró a informar que el nuevo prisionero era increíblemente obstinado, pues no importaba cuánto lo golpearan, se negaba a rendirse. Al escuchar eso, Brasdy Blood sintió curiosidad y quiso ir a ver por sí mismo. Mientras tanto, Wolf no podía creer que la forma de salvar a Fuyumi fuera eliminando a Stas. Simplemente ella estaba en un estado de fantasma y podía convertirse en vampiro si consumía a quien le dio ese poder. Wolf se enojó más al escuchar esto y agarró a Frankenstein por el cuello exigiendo respuestas. Si hacían eso, Stas moriría sin su magia, pero Frankenstein argumentó que Stas seguiría viviendo en Fuyumi. En el lado de Stas, su hermano llegó a verlo cuando Stas estaba al borde de la muerte tras ser golpeado 10 veces. Al ver eso, Brasdy Blood inmediatamente le disparó, pero las balas eran mágicas y restauraron su poder demoníaco. Aunque causaron daño, su cuerpo de vampiro sanaría pronto. Los zombies temblaron de miedo al darse cuenta de que a quien golpearon durante 10 combates era el hermano de sus 2 maestros. Stas sacó el libro de resurrección y preguntó por su contenido. Por el lado de Wolf, él estaba preocupado sin saber a quién elegir cuando apareció Bell Hydra. Ella dijo que Frankenstein no contó toda la verdad y que había otras formas de salvar a Fuyumi. Solo escuchar eso enfureció al lobo, quien derribó al científico y lo obligó a revelar la verdad. Mientras tanto, Stas fue rechazado por su hermano mayor cuando pidió una explicación del libro, pues él se cuestionó qué beneficio obtendría al decírselo. Pero escuchando la conversación, se veía que no era tan cruel como Stas describió. Ver a su hermano charlando felizmente con Listy Blood la puso celosa y ella atacó con ira quemando a 2 zombies. Dijo que como Stas no podía derrotar demonios, no lo reconocería como un demonio de clase alta. Pero Brasdy Blood objetó porque la sangre que fluía en las venas de Stas era pura de vampiro. Eso significaba que Stas era más fuerte que ella, aunque eso también estaba mal, pues su poder solo estaba sellado. Si fuera liberado, superaría a Listy Blood muchas veces, y al escuchar eso, la chica se enfureció y atacó a ambos. Pensó que si Stas se iba, su hermano le prestaría más atención, pero nunca la notó realmente. Él prefería mirar fotos viejas de Stas sin saber lo que a su propia hermana le gustaba. Había un sesgo innegable aquí. Stas dijo que por razones tan ridículas su hermana actuó arrojándolo a prisión, pero ella argumentó que él no entendía sus sentimientos. Sin embargo, él se cuestionó si ella alguna vez entendió los sentimientos de Stas. Después de eso, el hermano mayor aceptó cumplir con la solicitud de Stas, pero a cambio también tenía algo que pedirle. En el otro lado, Wolf finalmente obligó a Frankenstein a revelar la verdad sobre lo que dijo para sus propios fines. En realidad, él había creado un monstruo, y coincidentemente, ese era el asunto que Brasdy Blood quería encargar a Stas. 3 días antes, en el mundo demoníaco, un demonio artificial llamado Akinpa Pradon fue creado. Era una obra elaborada por el propio Frankenstein, cosiendo partes del cuerpo de otros demonios para crear un superdemonio. Después, escapó de la jaula de investigación y declaró que quería encontrar partes poderosas que le quedaran bien. Antes de que pudieran detenerlo, la criatura ya usó magia espacial y desapareció. Por lo tanto, Wolf y Stas recibieron la tarea de capturar a este demonio artificial. Brasdy Blood relató que cuando Stas era niño, poseía una inmensa fuente de poder mágico. Incluso podía comprimir una roca gigante en el tamaño de una canica, pero el resultado de cada uso era que Stas se desmayaba. Si esto continuaba, podría morir en cualquier momento. Para prevenir eso, el hermano mayor disparó una bala directo a su corazón para suprimir su fuerza, pero ahora creía que Stas podía controlar ese poder. Debía usarlo para eliminar al demonio artificial, y con su sello liberado, Stas pudo soplar fácilmente a los 2 zombies que lo golpearon antes. Stas sintió alegría al recuperar su fuerza, y el ser artificial era el oponente perfecto para probar su poder sellado. Su hermano esperaba que tuviera éxito en derrotarlo, y después le diría la forma de resucitar a los
enemigos vivos. En este momento, Wolf ya se enfrentaba a ese ser artificial problemático que lo atacaba continuamente usando un anillo espacial. Wolf contraatacó rompiendo su brazo, pero aún así logró lanzarlo contra la pared. Sus extremidades no eran más que partes decorativas controladas por magia en lugar de huesos o nervios. Su cuerpo real era un fantasma controlando este cadáver y Wolf no tuvo otra opción que transformarse para ir con todo contra él, aunque solo tenía 3 minutos en esa forma. Mientras tanto, Bella Hydra y Frankenstein tenían su propia charla secreta. Ella sabía que el científico esperaba que Wolf perdiera para poder reparar su creación sin interferencias. A través de sus observaciones, Bella Hydra también sabía que él estaba consciente de que Akinpa Pradón usaba magia espacial. Exigió que Frankenstein contara todo de inmediato antes de que el tiempo de Wolf se agotara. Él logró rasgar a Akinpa Pradón en 3 piezas, pero por supuesto ese ataque no tuvo efecto. Akinpa Pradón reunió rápidamente las partes y se rearmó. Stas apareció justo cuando la transformación de Wolf terminó y se hizo cargo de la pelea. Los dos jóvenes, al encontrarse, empujaron al enemigo y comenzaron a pelear ruidosamente. Akinpa Pradón se sintió insultado y atacó instantáneamente a los dos. Bella Hydra abrió una pantalla para que Fuyumi y el pequeño compañero vieran la batalla de Wolf. Ella estaba un poco desconcertada de por qué Wolf regresó a su forma humana antes de lo esperado. Stas mostró algunos movimientos y el lobo confió en él para entregarle al enemigo. Stas podía manejar a este tipo problemático solo y su batalla sacudió el cielo y la tierra. Stas, actuando con estilo de anime, intentó imitar un movimiento famoso para volar a su oponente, pero antes de aterrizar el golpe, Akinpa Pradón lo golpeó enviándolo al suelo. Con todos sus trucos, solo era digno de ser llamado un guerrero de tercera clase. Las palabras de aquel sujeto enfurecieron realmente a Stas, pues ese movimiento pertenecía al hombre más fuerte del mundo a quien respetaba, y él no tenía derecho a insultarlo. Stas juró matarlo con la técnica definitiva creada por el hombre que él llamó mediocre. Escuchar eso emocionó al ser artificial cuyo cuerpo se transformó de manera extraña. El poder de Stas era más fuerte de lo que su hermano imaginó y era digno de ser el verdugo de sus enemigos. Al ver el torrente de energía fluyendo por su cuerpo, quedó claro quién ganaría esta batalla. En poco tiempo, Stas trituró el cuerpo de Akinpa Pradón en cientos de piezas antes de que pudiera parpadear. Él agotó toda su magia y no tenía intención de seguir luchando, pero Stas se negó a permitirlo, obligándolo a levantarse. Stas lo haría morir bajo su movimiento característico, elevando su mano y aplastando su corazón hasta el polvo. El monstruo cocido se convirtió rápidamente en escombros y tras terminar la batalla, Wolf buscó a Stas para pelear de nuevo. Stas no sabía que Bella Hydra usó magia espacial para reunir las partes para Frankenstein antes de que fueran destruidas. En verdad, los poderes espaciales del enemigo eran solo una imitación, pues los de ella eran los auténticos. Ella quería saber qué demonio usó el científico para crear a Akinpa Pradón. Antes de eso, cuando la investigación se estancó, no hallaba ninguna parte para mantener el cuerpo unido. En ese momento recibió un regalo de una persona misteriosa que contenía el cuerpo de un usuario de magia espacial. Bella Hydra quería hallar el nombre de quien robó su magia, pero el científico no sabía nada. En ese momento, Brass D. Blood y Liz T. Blood aparecieron. Él vino a anunciar que Frankenstein y su creación enfrentarían la justicia por disturbar la paz. Liz T. Blood deseaba ejecutarlos, pero esta vez su hermano solo estaba allí para dar una advertencia. Al escuchar la orden, ella corrió para darles un golpe de castigo. Mientras tanto, Wolf y Stas seguían enfrentándose sin fin con el lobo, siendo golpeado por Stas. Desde el día que nació el lobo siempre peleó por Fuyumi, pero Stas nunca vio por qué peleaba por ella. Wolf no dijo nada y solo se rió burlonamente. El día que Stas cayó del cielo, la primera persona que conoció fue Wolf, quien lo ató y lo interrogó sobre sus antepasados para extorsionarlo. Desafortunadamente, Stas era muy pobre, así que Wolf sugirió pelear, y si Stas perdía, sería su subordinado. Extrañamente, tras pocos golpes, Stas se rindió y el lobo se enfureció porque su oponente no peleaba en serio. Claramente, caer del cielo significaba que Stas era un demonio de alto rango, pero este supuesto noble se rindió fácilmente. Stas lo hizo porque no quería eliminar a Wolf, quien siempre se creyó fuerte y nunca sintió mucha diferencia como mestizo, pero las palabras de Stas lo hicieron sentir débil y frágil. Incluso con Toendem, sus poderes sellados, Wolf no era digno de enfrentarlo, así que aceptó el resultado y juró que la próxima vez lo obligaría a pelear de verdad. Esta escena fraternal fue vista por Brass D. Blood, quien no esperaba que Stas tuviera
tuviera amigos, incluyendo a Bel Hydra. Stas miró a los dos con irritación, queriendo alejarlos, pero su hermano mayor apareció por su promesa sobre resucitar humanos. Mamehiro esperaba que Stas fallara para ponerlo en lista negra, pero el protagonista apareció y escuchó todo. Stas arrebató la botella de magia pura y la bebió de un trago. Trajo a Brass D. Blood para discutir la resurrección de Fuyumi, pero su hermano solo se enfocaba en tocar su cabello y rostro. La vista hizo que Stas hirviera de rabia y advirtió que no pusiera un dedo sobre su chica. Su hermano lo desafió preguntando qué podía hacer para salvarla sin él. El método de Stas era hacer su fuente de energía hasta que fuera resucitada, y al probar su sangre, ella se desmayó de placer. Este método funcionaba, pero era temporal, así que Brass D. Blood los llevó al lugar que tenía el cuerpo de la joven donde se conocieron. Ese sitio era donde los subordinados de Stas se reunían, y su hermano no podía creer que se juntara con esa gente. Mientras su atención estaba en otro lado, Bel Hydra advirtió a Stas sobre el peligro que representaba su hermano. Antes él dijo cosas que la hicieron notar lo importante que era Fuyumi para Stas. La expresión de ella era vacía, pero Stas le aconsejó no preocuparse en exceso, pues conocía a su hermano mejor que nadie. Bel Hydra pidió a Stas que diera una campana a Fuyumi, pues si la hacía sonar 3 veces ella vendría. Stas regresó y entregó los huesos restaurados para el proceso. Brass D. Blood produjo un arma e insistió en desvestirla para facilitar el trabajo, lo que hizo a Stas sospechar de su hermano. Si cruzaba la línea, Stas actuaría sin dudar. Él quería probar la magia de la joven y restaurarla, transfiriendo su alma a Pointexiate, un cuerpo regenerado. Pero necesitaban probar el alma, y mientras ella estaba medio despierta, Stas levantó su prenda para las muestras. Listy Blood se quedó sin palabras ante sus dos hermanos extraños, y tras obtener las muestras, Brass D. Blood regresó a estudiar. Stas continuaría alimentándola hasta que fuera resucitada, sin adivinar que su hermano planeaba tomar su poder cuando fuera un vampiro completo. Listy Blood se quedó con ellos, y al regresar, Fuyumi se convirtió en trabajadora del comedor, cocinando para todos. En vida, ella cocinaba cada día porque no tenía madre, e hizo porciones extra para los dos hermanos. Listy Blood comió mientras lloraba, pues su situación familiar era similar al haber perdido a sus padres siendo jóvenes. Stas era realmente directo, y tras comer no supo cómo dar cumplidos. Fuyumi pensó que su cocina fue criticada y se desanimó, pero Listy Blood supo darle unas palabras amables. La escena ruidosa era extrañamente pacífica, pues antes su hermano mayor le dio un boleto de regreso que no usaría hasta que él lo pidiera. Planeaba pasar todo su tiempo en el laboratorio y necesitaba que Listy Blood vigilara a Stas para que no interfiriera. Extrañando su hogar, ella lloraba, pero insistió en que no volvería, pues no se sentía una buena hermana menor. Stas decidió guiarla hacia sus pasatiempos favoritos y tuvo éxito, pues ella se volvió más adicta al anime que él mismo. La vida de clase alta de su hermano no era tan mala. Después, Fuyumi llevó a Listy Blood a bañarse con ella, siendo la primera vez que la cuidaban así. Todos siempre temieron a ella y a su hermano mayor, pero Fuyumi consoló a esta chica inocente con unas palabras. Tras terminar de bañarse, Stas y sus amigos seguían jugando videojuegos y pensaron que era mejor dormir temprano. Ese día fue quizás el más feliz de Listy Blood, pues siempre estuvo sola. Esa noche al despertar no encontró a Fuyumi, sino una nota pidiendo que no la buscaran. No, sabían que un joven rubio la había llevado lejos y se realizó una reunión de emergencia. Listy Blood estaba segura de que ella no escapó. Ella dijo anteriormente que quería quedarse a su lado, y Stas tuvo el mal presagio de que su desaparición era extraña. Su hermano mayor rompió un vaso con furia y Stas se sintió culpable porque ella fue llevada viva por su causa. Cuando estaba por desvanecerse, él no estuvo a su lado, pero todos lo consolaron brevemente. Debían buscar en cada rincón de la ciudad por cualquier medio, y si fallaban, Stas prometió usar su poder para destrozar el mundo. Sus subordinados se dispersaron para buscarla, y Listy Blood dijo que quizás su hermano sabía dónde estaba ella. Cuando extrajo su magia, adjuntó un dispositivo de rastreo en su cuerpo, pero ella no dijo nada antes. Stas le dijo que regresara a Corópolis y lo contactara de nuevo por teléfono, prometiendo que si el hermano mayor actuaba, él se encargaría. Prometió darle todo el anime y manga si ayudaba a encontrar a Fuyumi, aunque ella solo quería un juguete. Listy Blood rompió el boleto y de inmediato un monstruo al lado la llevó. En ese momento los subordinados informaron que vieron a un extraño merodeando por su lugar y enviaron un boceto de su rostro indicando que se dirigía al sur. Ella
voló hacia Acrópolis, pero en la puerta, los guardias le negaron el paso hasta que apareció Veros para escoltarla al castillo. Su superior lo ordenó, así que no protestaron. Listy Blood no esperaba que Veros saliera a recibirla, pues ella trabajaba para mantener la paz en el lugar. Quería ver a su hermano, pero él siempre la ignoraba y ahora tenía una razón oficial para encerrar a aquel hombre con sus poderes especiales. El rey de aquel sitio quería conocerlo una vez, aunque la joven no entendía por qué ese sujeto quería ver a quien les robó a sus padres. Pronto llegaron al castillo y Veros presionó el timbre repetidamente, pero él se negó a aparecer poniéndola. Inquieta, advirtió que no la obligara a asaltar a su hermana menor y él habló por la cámara. Listy Blood quiso aconsejarle que no abriera, pero Veros le cubrió la boca y al ver eso, él abrió la puerta. Al verlo, Veros le puso una cadena de perro declarando que mientras tuviera ese collar tenía prohibido usar magia, pues si lo intentaba, moriría. El sujeto no siguió el plan y dijo estar listo para ser su mascota, lo que sorprendió a Veros, dejándola incrédula. Él la invitó a hablar en privado y no se enojó con su hermana encargándole cuidar la casa. Tras irse, ella llamó a Stas llorando porque su regreso causó que fuera capturado. Listy Blood fue al orbe de vigilancia para ver hacia dónde iba la joven, pero estaba en un lugar oscuro que no identificó. En ese momento un tipo extraño molestó a Stas, quien le mostró la imagen preguntando por el hombre rubio. El tipo pensó que Stas era blando y actuó de forma arrogante, pero Stas lo golpeó haciéndolo comportarse. Aunque no sabía nada, estaba seguro de que su jefe conocía todo, y Stas no se preocupó pues podía enviarlo al otro mundo. El guía llevó a Stas a una casa que parecía imponente, cuyo dueño era un muñeco de nieve. La casa estaba congelada todo el año, e incluso el dueño temblaba de frío. El guía se llamaba Sabor, y Stas mostró la foto del hombre rubio al dueño, quien lo reconoció sabiendo dónde vivía. Sin embargo, no creía que pudiera llegar allí, pues estaba en un punto dimensional alto considerado una maravilla del mundo demoníaco. Nadie había logrado entrar y sugirió rezar para que Nell no se hubiera ido lejos. En ese momento, Nell estaba en una tienda de fideos comiendo hasta llenarse, cuando recordó que Fuyumi debía tener hambre también. Pidió otro tazón y usó magia para enviarlo a la dimensión para ella. El dueño, al ver desaparecer el tazón, se enfureció exigiendo compensación y amenazó con llamar a la policía. Nell pensó que el hombre se impresionaría por la magia, pero no fue así. Al no tener opción, buscó en el espacio para recuperar el tazón. Fuyumi se negó a devolverlo y los dos lucharon por él hasta que Nell tiró tan fuerte que la arrastró afuera. Aprovechando esto, ella sonó la campana que le dieron y al salir al exterior tanto Listy Blood como Belle Hydra detectaron su rastro. Nell tuvo un mal presentimiento e intentó huir, pero su hermana mayor apareció dándole un golpe bajo. Belle Hydra vino a cuestionar a su hermano menor por capturar a la joven siendo ella su conocida. Siempre era un problema antes de que él mostrara su rostro, pues nunca respondía a sus mensajes. Desde que ella se fue de casa, él tuvo que soportar la ira de su madre y ser su ayudante. Belle Hydra no entendía por qué su madre eligió a Fuyumi, pero en ese momento Stas llegó para arreglar cuentas con ambos. Nell suspiró molesto, sin saber cómo explicar a su madre que este tipo se llevó a la joven, y Belle Hydra decidió proteger a su hermano diciéndole que corriera. Con su aparición, Stas pensó que ella era la mente maestra. Nell escapó a la habitación dimensional donde estaba Fuyumi y se quedó allí. Cuando Stas intentó agarrar su bufanda, esta se movió sola pues Nell la controlaba desde adentro. Belle Hydra intentó atrapar a Stas, pero él voló al cielo evadiendo el ataque. Al perseguir la bufanda, ella le disparó dejándolo inconsciente. Cuando despertó, ya estaba dentro de la dimensión de Belle Hydra, quien explicó que el asunto no tenía que ver con ella. Stas la acusó de interferir con el plan de su hermano para resucitar a la joven, y al escuchar esto, ella se sintió mal cuestionándose si no era suficiente para él. En ese momento, Stas admitió que consideraba a Fuyumi como un objeto de colección muy raro que no podía ser reemplazado. Esas palabras hicieron que ella enfureciera, pues no podía aceptar tal punto de vista, y ambos chocaron de inmediato. Belle Hydra declaró que si él ganaba lo llevaría con ella, pues este vampiro necesitaba una lección. Stas no entendió qué dijo mal para enojarla, mientras Fuyumi fue llevada por Nell a un lugar seguro. Belle Hydra usó su poder encerrándose en una estructura con forma de dado y atacó a su alrededor. Mientras él estaba distraído, ella emergió y disparó varias veces. Con los fragmentos espaciales rodeándolo y sin saber de dónde saldría ella, Stas estaba a la defensiva recibiendo disparos que rasgaron su ropa. De repente, ella salió y lo enfrentó directamente aconsejándole que se rindiera como la última vez, pero Stas era diferente, y si ella convertía su magia en materia, él también podía hacerlo. Stas manifestó una mano que la sujetó con fuerza negándose a soltarla. Dijo que si no se rendía,
ella destruiría su parte inferior, pero en ese momento él se distrajo y ella se escondió abandonando sus vestiduras para escapar. Cuando se dio cuenta ya era tarde y ella tuvo que rogar que se las devolviera. Fuyumi era llevada por Nell flotando por el cielo sin saber que ella temía todas las alturas y casi pierde el control por el miedo. Tras tomar la prenda, Stas la obligó a negociar sospechando porque ella podía usar su poder para ir a casa por otra ropa, pero se quedó allí. Estaba seguro de que esa prenda era su tesoro, pero en realidad ella temía por el diario en su bolsillo. Si él leía sus escritos de amor, querría esconderse para siempre. Stas notó su comportamiento extraño, especialmente al tocar el cuaderno, y lo leyó frente a ella. Al no aguantar más, Belaidra se rindió jurando que confesaría todo. Stas la levantó por instinto, olvidando que aún sostenía la prenda y todo quedó expuesto. El pobre recibió ataques de ella hasta agotar la munición y después lo guió al bosque para buscar a los otros dos. En verdad, ella se sentía triste porque él solo mencionaba a la joven mientras ella estaba allí. Stas se disculpó porque se dio cuenta de que él era la causa de los problemas. Le dijo que si algo pasaba, podía descargar su ira con él, y para ser un vampiro tan directo, logró decir algo decente. Un recuerdo horrible volvió a su hermano mayor frente al palacio, pues hace mucho vio como el lobo plateado arrancaba el corazón de su padre. Veros llegó con aquel sujeto y estaba exhausta, pues odiaba a los hombres con gafas. El jefe de policía Goyle saludó a Brasdy Blood, quien tuvo buena impresión de él. Goyle lo escoltaría al palacio advirtiendo que no causara problemas, y por supuesto, él no lo haría, pues no quería discutir con el rey. Además, llevaba el collar que controlaba su poder, así que no había temor. Fuyumi y Knell llegaron a casa y ella conoció al mayordomo que se parecía a su padre. El encuentro entre Brasdy Blood y el gran lobo fue tenso, pues el rey jugaba rodeado de doncellas. El lobo ordenó que todos se fueran dejando solo al hermano mayor. Fuyumi fue vestida con ropa llamativa que la madre de Belaidra eligió y era por ese estilo que ella no quería volver a casa. Justo entonces ella trajo a Stas por el portal y al verlo herido, la joven se preocupó. Stas pidió que no actuaran con tanta familiaridad, pues él y Belaidra estaban muy enamorados. Ella le disparó en la cabeza dejando a las dos congeladas. Belaidra explicó que quizás su padre ya sabía que estaban allí, y si su madre sabía que Stas venía por la joven sería problemático. Necesitaba un plan para que no hubiera accidentes, y en ese punto comprendió algo de lo que le dijeron. El plan se fijó y quien objetara recibiría un golpe como Nell. El mayordomo anunció que la señora quería ver a la joven y Stas quiso ir, pero fue rechazado. Cuando la señora vio a la joven, la abrazó como a una hija perdida. Los otros tres miraban desde afuera sorprendidos cuando el mayordomo habló con Stas diciendo que su hermano y la señora siempre se escribían cartas. Brasdy Blood discutía un asunto grave con el rey, pues recientemente un subordinado desapareció. Casualmente, ese hombre se parecía a Kimpa Pradon, y dado eso, él no ocultó nada, admitiendo que se deshizo de él para que el rey lo llamara. Era una declaración de guerra por cuando su padre murió, y aquel hombre fue el nuevo rey. Sin embargo, él no deseaba el trono, sino que planeaba poner en marcha su creación, que sería más aterradora que el gran lobo. El rey se burló y le dio una semana para traer a alguien que pudiera amenazarlo al palacio. Declaró que los despreciaría a ambos y tras eso, Veros lo encerró en una habitación. Él fingió un accidente para morder su mano y que la sangre saliera como lluvia. Aunque quiso usar magia para sanar el collar, se lo impidió. Sin opción, Veros tuvo que quitarlo, pero cayó en una trampa y fue drogada. Cuando Goyle llegó, solo vio a su subordinada herida, y al no aceptar que fuera lastimada, invocó monstruos para perseguirlo. Él necesitaba refugio antes de ser hallado, pero no corrió lejos antes de que Goyle lo atrapara y lo enviara al suelo de la ciudad superior. Cayó en casa de una chica y pidió un teléfono mientras el grupo de Stas tenía audiencia con la madre de Belaidra. Ella declaró que la joven le pertenecía y nadie la llevaría sin permiso. Si querían sangre, Stas podía tomarla de ella. Neidra mostró una foto de su hija de niña y explicó el asunto de los dobles. Dicen que si encuentras a alguien igual a ti, morirás, pero no era así, pues ella viajaba entre mundos para comer dulces. En ese tiempo conoció a la madre de la joven que era su doble, y al encontrarse, se fusionaron en un solo ser, convirtiéndose en madre de ambos niños. Brasdy Blood llamó a su hermana para que trajera armas mientras robaba ropa para esconderse entre la multitud. No entendía cómo el demonio de Goyle lo reconoció. Fue perseguido a un callejón y se dio cuenta de que en su estado no ganaría. Goyle estaba furioso por lo que le hizo a Veros, y él intentó explicar, pero fue inútil, pues recibió un golpe contra la pared. Goyle quería saber qué dijo al rey y sus intenciones, pero no esperaba que él viera a través de su magia. La habilidad del hermano era transferir sangre y podía mover la Actaribug a cualquier sitio para eliminar a Veros. La fuerza de Goyle se debilitó por la preocupación
compasión, pues la ira era el combustible de su poder. Stas analizó la situación, pues la sangre de ambas tenía algo similar, pero sentía que la joven poseía algo único. Stas preguntó si la joven aún conservaba su pureza, pero antes de terminar, Bel Hydra lo envió a otro espacio. Preguntó a la joven cómo se sentía, pero la sorpresa no la dejó reaccionar, pues quizás por eso vino a este mundo. Ella pensó que al resucitar todo se resolvería y quizás olvidaría todo aquí para volver a la normalidad. En ese momento, Stas chocaba con un dragón de 3 cabezas que se proclamó creador de esa tierra, siendo el padre de Bel Hydra. Al instante, el anciano se transformó en un hombre de mediana edad. Los subordinados de Stas intentaban contactarlo, pero fallaron y en su lugar encontraron problemas con una banda de demonios feroces. Estaban liderados por el guía Sabor y el hombre, al conocer a Stas, presumió de su poder. Por su apariencia, supo que era el padre de Bel Hydra, y Nell nació cuando su esposa se fusionó con un humano. Ambos niños eran valiosos para él y tras discutir con su esposa, acordaron criar a la joven, pues quien quisiera detenerlos tendría que pasar sobre su cadáver. Creó una barrera alrededor de la isla, pues era la primera vez que su hija traía a un chico a casa. Normalmente lo recibiría bien, pero al saber que perseguía a la joven, las cosas cambiaron. Ella miraba al mayordomo pensando en su propio padre, pues quizás su madre lo trajo para evitar que se conocieran. Sintió curiosidad sobre la relación de él con su madre, y la pregunta hizo que Bel Hydra escupiera su bebida. El mayordomo respondió que solo era una relación de servidumbre, pero el padre de Mie o de Dwayton, ella pensaba diferente, pues el padre de la joven fue el único hombre al que temió. Hace 14 años se sentaron a negociar quién se quedaría con ella, pues la mujer tenía sentimientos por ambos hombres. Discutieron día tras día sin llegar a una conclusión y el esposo se negó a volver solo. En ese momento su hija reveló su habilidad mágica al abrir una puerta que conectaba con el mundo demoníaco. A tal edad lograr eso era ser un prodigio. Si no ponían atención, ella ya habría traído a la joven a este mundo, lo que mostraba lo difícil que fue criar a ambos niños en el mismo entorno. El padre humano aceptó criarla allá, pues en un ambiente ordinario no necesitaba saber cosas especiales. Todo lo que quería era que creciera con una vida normal, resolviendo criarla por su propia fuerza. El esposo aún estaba perseguido por esas palabras, pues nunca escuchó algo así en el mundo demoníaco, donde todos solo hablaban de sí mismos. Aquel hombre eligió el futuro de su hija. Sobre su felicidad, aunque no quiso abandonar a su esposa, dijo que si ella era infeliz, no lo perdonaría. Nunca temió a nadie, pero esa amenaza le erizó la piel y golpeó a Stas tan fuerte que su mandíbula casi voló. Goyle y el hermano mayor ya se habían reconciliado y charlaban sentados. Goyle envió a revisar a Veros para asegurarse de que estuviera a salvo antes de irse. El hermano temía un castigo por el disturbio, pero el rey no emitió órdenes. Goyle quiso saber por qué el rey actuaba así, y él admitió que mintió sobre su relación con el rey. Aún recordaba la muerte de su padre frente a él, y si algo quería arreglar era eso. Stas estaba siendo golpeado por su suegro, quien también buscaba resucitar a la joven. Sin embargo, escuchó que el chico quería revivirla para beber su sangre, y como padre no podía permitirlo. Eliminar a Stas sería un juego de niños, pero cruelmente el único que podía traerla de vuelta era él. Si lo mataba ahora no funcionaría, y si lo dejaba vivir tampoco. Quería saber sus sentimientos reales, pero Stas no lo sabía con certeza. Al principio quiso su sangre, pero ahora no estaba seguro. El hombre destruyó la cámara para que su esposa no viera más, pues ahora sería una charla entre hombres. Llevó a Stas a su base secreta, y era increíble que el cuarto de aquel hombre fuera tan pequeño. Las paredes estaban cubiertas con fotos de su esposa, e incluso se sentó a jugar frente a él. Los dos jóvenes se conocieron y tuvieron mucho de qué hablar. Él estaba listo para dejarlos ir con la condición de tragar una píldora herbal. Stas la comió y se comprometió a que si rompía el juramento, moriría. Debía obedecer a la joven en 2 casos, pues salirse debía tener su permiso, y solo ir cuando ella aceptara. Segundo, si quería su sangre, debía tener su consentimiento previo. Ante estas condiciones, Stas dudó y el hombre le metió la píldora en la boca. Stas vio la luz del otro mundo y el hombre lo obligó a cumplir. Ese juego del juramento era falso, pues la píldora solo era un panecillo para dormir. Stas desapareció mucho tiempo, así que ella sintió curiosidad y Bel Hydra aprovechó para preguntar qué sentía por él. Ella no lo sabía, pero se preocupaba mucho por Stas, especialmente porque siempre la ayudaba. Al abrir los ojos ya estaba
cerca de la puerta de salida. El esposo fue a explicar todo a su mujer mientras Sabor planeaba tomar el territorio de Stas. El muñeco de nieve intentó detenerlo, pero no escuchó. El hermano mayor fue congelado por Goyle tras hablar de más, pero Listy Blood lo rescató frente a él. Ella estaba cambiándose y fue transportada allí, quedando solo en prendas frente a él. Stas se quitó la camisa para dársela y el esposo explicaba el desastre causado. Ella sentía que Stas estaba extraño, como si intentara actuar como alguien bueno. Sus subordinados luchaban contra los demonios y aunque eran superados, reclamaron la victoria. Wolf seguía peleando en todas partes cuando recibió una carta de los demonios altos. Stas conversó con ella sobre lo vivido y dijo que si quería volver a la vida un villano como él, quería ser su héroe. Ella quería volver, pero no quería olvidar a nadie, pues extrañaba a su padre y no debía dudar. Stas la sacaría de allí si ella estaba bien con eso, y ella se sorprendió tardando en decir que estaba bien. El hombre observó de lejos satisfecho por cumplir su promesa, pero pronto notó que su herida no sanaba. Mientras tanto, ella parecía estar en peligro porque al otro lado estaba el sur, un lugar conectado a la autopista espacial, abriendo un nuevo camino. Sin embargo, en lugar de usar el servicio de transporte para volver al área este, Stas decidió lanzar un ataque sorpresa, pues para un héroe esperar no era opción. Su objetivo era Acrópolis, donde reinaba su hermano, y los objetivos fueron determinados marcando el momento del escuadrón valiente. Los cazadores de vampiros esperaban su oportunidad de brillar mientras llegaba un mensaje de Nane Hydra. Reveló que escaparon y esto despertó sospechas en el equipo valiente que nunca había cazado un vampiro. Se preguntaron si su líder era un fraude, pero otro miembro dio una perspectiva positiva diciendo que nadie los desafiaba porque eran muy fuertes. Afirmaron que podrían derrotar a un vampiro y este prospecto encendió su ambición, pues si tenían éxito serían demonios de élite. Sin importar si los rumores eran ciertos, decidieron aprovechar la oportunidad, aunque el objetivo fuera un vampiro real con casi nula esperanza de victoria. Su líder convirtió la desesperación en motivación, afirmando que era su oportunidad para ser famosos, y el escuadrón partió para probar que su título no era vacío. Mientras tanto, Sam presumía su reloj caro, enfatizando que lo bueno cuesta más como un objeto que guardaba. Otro miembro decidió dormir decepcionando al líder, quien decidió encargarse de todo solo. En su cabeza surgieron pensamientos sobre el descuido de su equipo y sobre las etiquetas de nombre que hizo toda la noche. Solo podía ser que escucharan, activando su habilidad, algo que no quería, pero fue forzado a hacer, porque el objetivo era un vampiro y requería enfoque. Resultó ser un acto para que el líder explorara solo, pues los otros sabían que no lo haría si hubiera opción. Aún así lo consideraban su líder, mientras que en otro lugar Stas y ella discutían sobre guardar secretos en territorio ajeno. Stas pensó que debían actuar salvajes para mezclarse, dándole un arma de juguete y atándola con una cuerda para saber su ubicación. Esto la hizo sentir como si fuera a ser vendida, pero él le aseguró que nunca haría eso. Mientras tanto, el escuadrón halló al objetivo y ellos comían frijoles juntos, una comida que el líder del escuadrón odiaba, poniéndolo más furioso con Stas. A ella no le gustaban, pero fue tímida para decirlo, e hizo otra petición que fue beber un poco de sangre. Stas se negó explicando que aún tenía de la última vez y debía terminar su comida. Esto creó una atmósfera extraña entre los dos y entonces apareció un gato que habló con el líder, revelando que tenía hierba gatera adictiva. El líder pensó que ella era controlada así por Stas y decidió intervenir, pero al activar su habilidad sintió una sensación extraña. Stas explicaba a la joven que su magia se debilitaba tras recibir su poder, haciendo el intervalo más corto, por lo cual no quería darle. A menos que fuera emergencia, ella notó que su cuerpo desaparecía y comenzó a entrar en pánico. Stas la regañó por no decirlo antes, exigiendo que expresara su desesperación y su deseo de ser revivida. Luego extendió su dedo permitiendo que succionara su fluido, pero ella tomó demasiado. Stas la detuvo por preocupación al notar que no aguantaría mucho y debía hacer algo. El líder del escuadrón, tras una noche con la hierba gatera, perdió el rastro y volvió con su equipo, inventando que atacó y casi derrota al objetivo. Pero los otros expusieron su mentira dejándolo humillado. Después continuaron su viaje y ella seguía avergonzada por lo ocurrido. Stas no le dio importancia, diciendo que era necesario para su proceso, y entonces vieron a un gatito lindo. Ella quiso acariciarlo, aunque Stas advirtió del peligro de los gatos en ese mundo. Ella no escuchó y el gato se transformó en el líder, revelando que era una trampa y que su comportamiento era felino. Stas, sintiéndose molesto, lo atacó, pero el líder esquivó fácilmente, revelando que era una caza unilateral
de vampiros. Entonces todo el escuadrón apareció rodeándolos y Stas, al notar el retraso, decidió encargarse de todo mientras ellos discutían entre sí. Esto les dio oportunidad de escapar, pero el líder ya anticipó su intención. Reveló que su habilidad era leer la mente, permitiendo ver cada movimiento del oponente mientras tuviera una parte de la víctima dentro. Roy tenía la habilidad de sala de chat, permitiendo compartir la información con todo el equipo. Revelaron que uno de ellos tenía la capacidad de eliminar a Stas y comenzaron su ataque. Él esquivó los golpes y se burló de su debilidad, pero ellos no se inmutaron. De pronto, desaparecieron junto con la joven, haciendo que Stas entrara en pánico al notar que su herida no sanaba. Ella estaba atrapada en otro espacio y el líder dijo que la liberaría tras eliminar a Stas. Ella gritó por ayuda, pero fue inútil, pues su voz no llegaba a Stas, quien la buscaba desesperadamente. Él perdió mucha sangre, debilitándose y en riesgo de morir cuando el escuadrón apareció para terminarlo, asumiendo que los vampiros no eran especiales. Stas, en su desesperación, recordó a la joven y halló la fuerza para levantarse, asombrando al equipo. Se dio cuenta de que para restaurar su poder podía absorber la energía de sus enemigos y después los derrotó fácilmente. Exigió saber dónde ocultaron a la joven y, tras evasiones, revelaron su ubicación. Logró rescatarla y ella notó que el arma que le dieron tenía proyectiles reales. Stas decidió tomar la nave del equipo para llegar a Acrópolis, explicando que infiltrarse era difícil, pero con esa nave entrarían ilegalmente. En el camino fueron detectados por un sistema de radar y un guardián con manos de cangrejo estaba listo para recibirlos. Entonces ambos saltaron de la nave y Stas le aseguró que nunca la dejaría ir de nuevo. El escuadrón, tras dejarlos escapar, notó que su plan falló y que el guardián en quien confiaban era un tonto. Finalmente, Stas y ella aterrizaron con éxito en Acrópolis, marcando un nuevo capítulo en su viaje.